Muy buenas tardes, queridos amigos de Medicina de Cuerpo y Alma. Y todos sabemos que septiembre es el mes de la lucha contra la lepra. Y nuestro programa versará sobre esto hoy, ya que tenemos un gran invitado que es el doctor Juan Periche Fernández, quien es médico dermatólogo y director del Patronato de la Lucha contra la Lepra del Instituto Dermatológico Dominicano durante muchos años. Así que no se pierdan nuestro programa de hoy. Luego de la pausa seguimos con él. Muchas gracias. Y luego de la pausa comercial y siguiendo con el contenido de nuestro programa, habíamos anunciado la presencia de un destacado médico dominicano, dermatólogo, quien ha sido muchos años director del programa de control de la lepra del Instituto Dermatológico Dominicano. Se trata del doctor Juan Periche Fernández, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Doctor, qué bueno tenerlo aquí otra vez. El gusto es mío, o sea, soy yo el que les quiero dar las gracias a ustedes por darme esta oportunidad de dirigirme a este público y que hablemos sobre la lepra. El mes de septiembre en República Dominicana, el mes entero es dedicado a la campaña de la lucha contra la lepra. Es interesante porque nosotros luchamos el año entero, pero en el mes de septiembre hacemos bulla, hacemos propaganda al respecto y queremos sobre todo darle a saber a todo el mundo, a la población dominicana, que la lepra sigue existiendo. Tenemos menos casos, pero sigue existiendo. No solo en República Dominicana, en el mundo entero sigue habiendo lepra, aunque cada vez pues el número de casos va disminuyendo. Va disminuyendo. He leído unas estadísticas que anualmente en República Dominicana, Cuba, Venezuela, Brasil, en la área del Caribe se descubren 100 casos anuales o más de lepra. ¿Es eso cierto? Sí, andamos alrededor de los 100 casos en estos países que usted mencionó, pero en República Dominicana este es el tercer año consecutivo que tenemos menos de 100 casos. El año pasado fueron 94, al mes de agosto aquí llevamos como 50 casos, aparentemente este año no vamos a llegar a 100 tampoco, y es porque el control que estamos teniendo sobre esta enfermedad la ha ido disminuyendo lentamente. Si comparamos con 1974, 474 casos nuevos de lepra, vemos qué importante es la disminución que estamos viviendo hoy en día. Bueno, eso es excelente noticia. Claro. Excelente noticia que la lepra está controlada. Pensando yo que como la lepra es una enfermedad tan antigua, mucha gente tal vez piense que no existe. Sí, Dice 600 años antes de Cristo comenzó en la India. Mira, hay descripciones en papiros egipcios de hace 5.000 años de enfermedades que en la descripción recuerdan lepra. Que estemos seguros que lo es, eso no lo tenemos, eso no lo sabemos. Pero como decía el doctor, hace unos 500 años antes de Cristo, ya en descripciones de médicos egipcios, de médicos griegos, perdón, ya sí parece que realmente es lepra la enfermedad que se describe en esos escritos. La lepra ha sido una enfermedad que ha estado siempre relacionada con las migraciones, así que cuando los romanos invadieron Egipto y Asia, trajeron de regreso a Europa lepra. Cuando Carlomagno invadió la India y trajo de regreso a Europa la lepra. Cuando los españoles, los europeos colonizaron América y trajeron esclavos negros, ambos trajeron lepra a América. O sea, la lepra siempre ha estado ligada a las migraciones. En Europa, hoy en día, las migraciones de árabes y musulmanes hacia Europa están trayendo casos de lepra a Europa. Y las migraciones de Haití a República Dominicana movilizan también lepra. O sea, la lepra siempre ha estado ligada. Las migraciones casi siempre ocurren de países menos desarrollados hacia un país más desarrollado, y la lepra siempre ha estado ligada al subdesarrollo y a la pobreza. He leído también, doctor, de que cuando la época del COVID, el confinamiento disminuyó bastante,
y eso es atribuible al uso de la mascarilla, porque la lepra se transmite a través de las gotitas de la respiración y de Tuvimos en los años del COVID, sobre todo el 2020, cuando estuvimos hacinados todos nosotros aquí en República Dominicana, una disminución muy grande de los casos de lepra, y en ese momento, y eso ocurrió en el mundo entero, sobre todo Cuba, que es muy parecida, la forma en que la lepra se comporta en Cuba se parece mucho a República Dominicana. Somos países muy parecidos realmente, y en ambos países y en muchos lugares del mundo hubo una disminución, y lo atribuimos a que no había búsqueda activa, a que se disminuyó las atenciones médicas y la búsqueda de los pacientes con lepra, y pensamos que en los años siguientes íbamos a tener un repunte de que esos casos que no se diagnosticaron en esos años iban a aparecer ahora, y sin embargo no ha sido así. Y a veces tiene mucha lógica lo que tú dices. Si una mascarilla que contiene el paso del virus del COVID, o por lo menos lo disminuye, el bacilo que produce la lepra es una bacteria mucho más grande, y por tanto su transmisión debe ser reducida por el uso de la mascarilla. Y eso tal vez podría justificar por qué en los últimos 3 años hemos tenido un bajón importante de los casos de lepra en República Dominicana. Doctor, pero la lepra se pega fácil porque inclusive en novelas y cosas que uno ve, las personas que sufrían de lepra eran personas aisladas, cubiertas completamente. Entonces el mecanismo de transmisión de la lepra es tan fácil, se pega fácil la enfermedad. No, la lepra es la enfermedad contagiosa menos contagiosa que existe, porque el microbio es bien grande. Entonces sale al hablar y al respirar el paciente que la tiene, pero él va hacia el piso, no llega tan lejos como el microbio, como un virus, por ejemplo el COVID. Ok, otra cosa que ocurre es la siguiente, no todos los pacientes con lepra expulsan bacilos hacia el medio ambiente. La mitad de los pacientes con lepra tienen el microbio acorralado en algún lugar de su cuerpo. Su sistema inmune no logra matarlo, pero tampoco le permite que se disemine por todo el cuerpo y que él lance tantos bacilos al medio ambiente. Entonces tenemos muchos casos de lepra que no son contagiosos. Por otro lado, se dice, mira, los libros dicen que solamente un 5% de las personas expuestas van a padecer la lepra, y yo creo que es verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque yo llevo 25 años trabajando con casos de lepra y a mí nunca me ha dado. Ok, el Instituto Dermatológico tiene 620 empleados, entre médicos y empleados, que entran en contacto con pacientes de lepra, y jamás un empleado del instituto se ha contagiado. Y ellos no o sea que la mascarilla. lepra necesita un factor genético, necesita un contacto continuo con un caso de lepra que sea severo, y cuando yo le empiezo el tratamiento a los pacientes con lepra, ellos dejan de ser contagiosos. Y eso lo dicen los libros, pero yo no tengo ninguna duda porque yo se lo he vivido. Tú tienes un paciente con lepra lepromatosa, que es la forma más severa, y tú coges un hisopo y lo metes en la nariz y lo vas al microscopio y tú ves el microbio vivo en el hisopo. Ese paciente empieza el tratamiento, y cuando él tiene 2 meses recibiendo el tratamiento, yo vuelvo y le repito, y ya no tiene. Sigue teniendo en su cuerpo, pero ya no lo tiene en la nariz, en la boca, ya no contagia. Bueno, por lo tanto era una enfermedad estigmatizante realmente, porque era muy triste ver esas novelas, por ejemplo, en donde la gente con lepra era aislada totalmente de los demás. Se lo metían en los leprocomios. Cubiertos con sábana. Entonces la enfermedad, aparte de que la gente siente miedo, porque la persona de por sí tiene mucho temor a las enfermedades de piel, pero en el caso de la lepra, esos pacientes eran aislados de la familia completamente. Sí, la historia de la lepra es muy triste porque como no tenía, primero, libros como la Biblia hablan mal de ella, dicen que la lepra es un castigo por tus pecados, es una maldición, eso ya va a producir discriminación y estigma. Además de eso, el paciente se desfigura, pierde los dedos de las manos, pierde los de los pies, su cara se aplana, su nariz se aplana, entonces el paciente se ve horrible, parece poseído, parece un hombre lobo. Eso va a crear más discriminación. No se curaba, y como no se curaba, los pacientes entonces eran encerrados en leprocomio en Europa, y en Asia eran obligados a no vivir en un pueblo y caminaban por los caminos. En la Biblia Jesús se encuentra con los leprosos en los caminos, porque estaban condenados a andar por la calle, ¿verdad? No, por andar fuera de los pueblos, no podían entrar a ninguna ciudad. En Francia, en la Edad Media, un paciente diagnosticado con lepra
era declarado muerto legalmente. Sus posesiones eran heredadas por sus descendientes y eran expulsados hacia un leprocomio. Se les encerraba en un leprocomio porque era la única manera de mantenerlos aislados y de que no contagiaran a más nadie, porque si bien es poco contagiosa, es contagiosa. Hoy en día la lepra se diagnostica, se trata, se cura y el paciente no necesita ser encerrado en ningún leprocomio. Los pocos leprocomios que quedan en el mundo entero hoy en día tienen pocos pacientes y son aquellos pacientes que padecieron la lepra antes de que hubiera curación. La curación de la lepra es un esquema de tratamiento que se empezó a implementar en 1982. Entonces, el paciente que es diagnosticado a tiempo y que inicia su tratamiento temprano no necesita leprocomio, ni se va a desfigurar, ni es contagioso. Doctor, ¿y qué es un leprocomio? Para los televidentes que nos ven. Sí. Ese término que suena como manicomio, leprocomio. Sí, bueno, lo que manicomio, el término se refiere a dónde encerrar los locos, ¿verdad? Los enfermos mentales, locos, los maníacos. Muy fea. Y el leprocomio era donde se encerraban los pacientes con lepra. De hecho, es muy curioso. Como un hospital. Es que en realidad hoy en día son hospitales porque se les trata las enfermedades, pero al inicio el leprocomio era un lugar donde se encerraban, usualmente manejados por monjas y sacerdotes que se dedicaban a cuidar estos pacientes. Por todo el mundo existían y, como te digo, han ido desapareciendo. En España nada más quedan 2, en Colombia eran 3, nada más queda 1, en Filipinas hay uno que yo estuve, lo visitamos. Y poco a poco la cantidad de pacientes que necesitan ese tipo de ayuda ha ido disminuyendo y va a llegar un momento en que van a desaparecer. El leprocomio que yo visité en España es ahora un hogar de ancianos, o sea, hay pacientes con lepra que todavía requieren atención por los daños que tienen y un hospital para atender ancianos que no tienen lepra, sino simplemente personas muy ancianas, muy enfermas que son recluidas en ese sitio. Porque ellos han usado ese recurso para sobrevivir, porque como hay cada vez menos pacientes con lepra, ellos van a desaparecer si no se dedican a otra cosa. Claro, porque imagínese usted, si los pacientes pierden los dedos, ya es una discapacidad mayor que produce la enfermedad. Doctor, ¿existe algún esquema de prevención? ¿Existe alguna vacuna contra la lepra? En la India están probando un par de sustancias de vacunas, vamos a decir, que parecen tener algún efecto, pero que están todavía en estudio. Aparentemente disminuyen, los están usando de dos maneras, para prevenir que un paciente le dé lepra, y se está usando entre las personas que conviven con alguien que tiene lepra, o se le inyecta también a los pacientes que ya tienen la lepra, porque esta vacuna hace que tu sistema inmune mate los microbios más a prisa y entonces el tratamiento es más rápido y más efectivo. Están en periodo de prueba, en experimentación. Se ha demostrado también que una persona a la que se le dio BCG, la vacuna que se usa para la tuberculosis en la niñez, que se usó mucho cuando éramos nosotros jovencitos, sí, también previene. Y yo he encontrado siempre que toda persona bien educada, bien alimentada, que recibió todas sus vacunas, todas esas vacunas que se usaban, polio, DPT, su sistema inmune es más poderoso y tienen que ver algo, no solo con evitar la lepra, sino con evitar alguna otra enfermedad. Prevención, nosotros lo que tratamos de educar a las personas es que una mancha en tu piel, una lesión en tu piel, sobre la que no te duele, no te pica, y sobre todo pérdida de la sensibilidad, podría ser lepra. Hay miles de enfermedades que producen manchas, ¿verdad? Pero si usted tiene una mancha en su piel, es bueno que vaya al dermatólogo. En el dermatológico lo atendemos con todo el gusto. Y aunque no sea lepra, yo creo que merece ser atendido. Nosotros los dominicanos tenemos esa mala costumbre de que dejamos que nuestra piel crezcan cosas. Creemos que lo que nos estamos poniendo es más viejo, más feo. Si no me pica, no me duele, no vamos al médico. O sea, es una falta de educación, sí, y de atención médica adecuada. Nuestro país sufre de eso también. Y a veces la gente, cuando le menciona lepra, entonces se asustan y no van al médico porque tienen miedo de que puedan tener lepra. Y eso es un disparate. Si usted tiene lepra, con no ir al médico y con asustarse no lo va a curar. Lo que tiene que hacer es ir lo más pronto posible para que reciba tratamiento a tiempo.
Y en este año, en los últimos 2 o 3 años, el dermatológico, aparte de lepra, hemos estado haciendo muchas campañas sobre cáncer de piel. En el mundo entero hay un aumento del cáncer de piel, y el cáncer de piel tiene el inconveniente de que no duele, no pica, y entonces te sale una pelota, la pelota se ulcera, se pone fea, no me duele, no me pica, no voy al médico. Y cuando llego al médico, cuando ya la lesión es algo que no puedo dejar de ir al médico, el cáncer, mientras más temprano se diagnostica, igual que la lepra, mejor. Claro. También cabe destacar que los pacientes de lepra reciben el tratamiento gratuito. El tratamiento y la atención de estos pacientes dure el tratamiento es suministrado por la institución. Doctor, ¿cómo nace el Patronato de la Lucha contra la Lepra? ¿Qué pasó en el país? ¿Por qué la pasión por la lepra? Nosotros tenemos en República Dominicana una historia muy bonita. El doctor Bogar regresó en los años 60 de Estados Unidos. El doctor Bogar estudió dermatología en Francia y luego en Estados Unidos, porque cuando él pasó por Estados Unidos vio que la dermatología era tan diferente a la de Francia que se graduó 2 veces de dermatólogo. Llega aquí a República Dominicana proveniente de Estados Unidos en los años 60 y descubre que en nuestro país la enfermedad de la piel no se les daba importancia, y que la lepra tampoco. Aquí había una idea de que habían pocos pacientes con lepra en el país, estaban toditos en el leprocomio y todo estaba bajo control. Él fundó el Instituto Dermatológico en 1966, abrió sus puertas, y a lo largo de todos estos años, 61 años hasta el día de hoy, él demostró que la importancia que tienen las enfermedades de la piel y la dermatología, pero además de eso, le demostró en los años 70 a la Organización Mundial de la Salud y al Ministerio de Salud Pública, que en esa época se llamaba Secretaría de Estados Unidos, que lepra era un problema en República Dominicana. Y entonces empezó el instituto a trabajar. El patronato fue creado en el 63 con ese propósito. Primero, demostrar que había un problema de lepra en nuestro país, y luego que debíamos atender esos pacientes con lepra. Y los 2 objetivos más grandes del patronato hoy en día todavía siguen siendo diagnosticar, detectar a tiempo y diagnosticar y manejar todos los pacientes con lepra, gratis, como usted dijo, doctora. Y en segundo lugar, proteger a las personas alrededor de esos pacientes para que no se contagien. Y ese ha sido el secreto para disminuir el número de casos tanto. Es en base a que, claro, yo diagnostico un paciente con lepra y me empeño en curarlo. Pero además de eso, yo reviso sus familiares. Todos los años reviso todos los familiares. Y si alguno de ellos tiene una lesión que parece lepra, la estamos detectando temprano. La lepra tiene el inconveniente de que, si bien no te mata, te tortura toda tu vida. Eso quiere decir que es una enfermedad que tiene una importancia increíble. Afecta más individuos entre los 25, los 40, los 50 años, y te hace una carga para tu sociedad. Te daña los dedos de las manos, te daña los dedos de los pies y te vuelve una persona incapaz de trabajar y de mantenerse por sí misma. Entonces, tenemos que detectar y tratar los pacientes antes de que tengan ese problema. Y ese es el esfuerzo que se hace en examinar los familiares, porque cuando examinamos los familiares vemos la lesión, hacemos una biopsia, hacemos una bacteriología, diagnosticamos que tiene lepra, le damos tratamiento, y ese paciente no va a llegar, ni va a llegar al leprocomio, ni se va a deformar, ni va a contagiar a más nadie. Una de las herramientas que tiene el instituto es que hace operativos médicos en diferentes partes del país. No solamente se hacen los operativos médicos para la población en general, sino que también una de las intenciones es buscar pacientes que tengan lepra, ver en esos campos, en esas zonas remotas. Recuerdo en la residencia íbamos lejos, San Juan, Batelles, y teníamos visto siempre revisar el paciente completo por si encontrábamos algún caso de lepra. Gracias a Dios no nos tocó ninguno de lepra, no nos tocó diagnosticar en mi caso, pero sí he visto lepra. Después de ser dermatóloga me he encontrado algunos casitos de lepra. Entonces quería decirle, doctor, ¿cuál es el signo cardinal que debe tener el paciente para acudir al dermatólogo, y también para todos los médicos y la población que nos ve, que me puede a mí hacer sospechar esto es una lepra? ¿Solamente es la mancha, una mancha que no siente el paciente dentro de la mancha?
Sí, puede tener una mancha usualmente más clara que el resto de su cuerpo, que el color normal de su piel, sobre la que no hay sensibilidad. Nosotros en el instituto tomamos un tubo de ensayo frío y uno caliente, tibio, y lo ponemos sobre la mancha, y si el paciente no es capaz de decir cuál es el frío, cuál es el caliente, empezamos a pensar que es lepra, porque el diagnóstico se hace por una biopsia. Cuando la lepra avanza a un estadio más grande y el paciente tiene muchas lesiones en el cuerpo, entonces va a tener anestesia de los dedos de las manos, va a tener calambres en las manos, y para los médicos, paramédicos sobre todo, un paciente con lesiones en la piel y con muchas lesiones neurológicas, pensar en lepra. Pensar en lepra. Señores, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con el invitado de hoy. Retornamos a Medicina de Cuerpo y Alma. Tenemos la presencia en la tarde de hoy del doctor Juan Periche, reconocido dermatólogo dominicano, profesor, maestro, amigo, y también es director del Patronato de la Lucha contra la Lepra. Doctor, ¿la lepra le afecta a los niños? ¿Le puede dar niños? ¿Los pediatras tienen que estar pendientes de que un niño con mancha también pensar en lepra? Mira, la lepra es menos frecuente en los niños, pero cuando no hay control, o sea que ya nuestro país no está en ese grupo, cuando no teníamos control de la lepra, aquellos años 70 con 474 casos de lepra, un 22%, o sea una cuarta parte eran niños. La lepra tiene un periodo de incubación muy largo, ¿verdad? El periodo de incubación es desde el momento que el microbio entra en tu cuerpo hasta que empiezas a tener lesiones, ¿verdad? Es muy largo. Entonces es menos frecuente en niños, porque aún cuando se contagie uno a los 12 años, las manifestaciones aparecen a los 17. Entonces es muy difícil diagnosticarlo en niños. El tener muchos niños es una mala señal epidemiológica, porque eso quiere decir que la transmisión está sin control. Obviamente nosotros hemos mejorado y hemos disminuido tanto la transmisión que cada vez tenemos menos niños. Mencionaba el año pasado 94 casos nuevos de lepra, 6 eran niños. En medicina usualmente, y en el hablar diario, para nosotros niños es 5, 6, 7, 8 años. En lepra es 15 años. Entonces eso quiere decir que aunque yo diagnostiqué el año pasado 6 casos de niños, eran entre los 12 y los 15 años. Y los diagnosticamos porque los fuimos a buscar a su casa. O sea, porque examinamos a los familiares de un paciente y lo encontramos. Tú te encuentras en un país como, por ejemplo, bueno, lo voy a mencionar, Argentina no tiene ningún niño. Pero lo que pasa es que en Argentina no hay búsqueda activa. Entonces, el que contrae la lepra a los 12 años, la manifiesta a los 17, ya no entra en la estadística. En nuestro país, tener niños con lepra es señal de que lo estamos encontrando a tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen daños aún en sus manos, en sus pies. Quiere decir que lo estamos diagnosticando muy temprano. De todas maneras, el número de niños va bajando. En la medida que va bajando, el número de los adultos con lepra también. En los sexos, afecta a ambos sexos por igual. En países donde las mujeres, el sexo femenino, tienen menos contacto, por ejemplo, los países árabes, donde la mujer anda cubierta y no anda caminando por la calle, hay menos casos de mujeres con lepra. Porque claro, tienen menos oportunidad de contagiarse. Viven encerradas en su casa con el marido nada más. No, y se pone la burka, y la bufanda en la nariz que lo protege, hace el papel de mascarilla. Entonces tenemos menos niños, menos mujeres, pero en países donde la mujer tiene los mismos derechos y la misma libertad que los hombres, usualmente, aquí en nuestro país hemos tenido años con más mujeres que varones nuevos, y hemos tenido años con más varones que mujeres, pero la diferencia no es mucha. Estamos hablando de un 44 o un 56%, que no es significativa. Doctor, muy interesante lo que hablaba usted en la pausa comercial, de que el microbio se escondía, que es familia del Mycobacterium tuberculosis y el de la lepra, Mycobacterium leprae, que se esconde en las terminaciones nerviosas periféricas en los nervios, y que incluso puede causar hipoestesia o disminución de la sensación antes que aparezca la mancha.
esas lesiones mutilantes es de lepra lipromatosa muy avanzada. ¿No podría contribuir, por ejemplo, el hecho de que al tener falta de sensibilidad en las manos el paciente sufra traumatismos crónicos como quemaduras, por ejemplo, que está trabajando en una sierra y no reacciona rápido al dolor, y entonces no retira la mano y se quema, y eso contribuye más a la mutilación? Yo tengo experiencias muy interesantes al respecto. Ocurre lo que usted está describiendo. Hay ese comentario sarcástico y feo de que a los pacientes con lepra los dedos de las manos se le caen. Eso no es cierto. Uno no encuentra dedos en las manos en los pies, en los pisos. Es que el daño a las terminaciones nerviosas hace que el paciente se lastime los dedos, se inflaman los dedos, se inflama el hueso, y como no le duele, no se cuida y los va perdiendo, ¿verdad? Se va reabsorbiendo, se va destruyendo, no se caen los dedos, y van perdiendo los dedos de las manos y la movilidad de los dedos, y entonces los vuelve inútiles, porque son pacientes que están sentados en la puerta de mi consultorio, y cuando se van no pueden ni abrir la puerta. Esas son las formas severas de la lepra, que ya no la tenemos hoy en día, son pacientes viejos. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿qué tanto se puede lastimar los dedos de la mano una persona para perderlo? O sea, ellos no sienten los dedos de las manos, pero ¿y por qué se lo lastiman tanto? Y ese día, Dios me enseñó cómo era, porque ese día yo estaba cocinando algo en mi casa y me quemé la mano y con la sartén me quemé la barriga. Y entonces dije, no, Dios me está enseñando que la persona que cocina y que trabaja a diario se lastima a diario. Nosotros como médicos no usamos las manos para esos asuntos con la misma frecuencia que las hace un obrero o un paciente de los míos. Yo tenía un obrero con lepra que él no sentía los dedos de las manos, y él era el único héroe, tigre de su grupo, que era capaz de subir 10 pisos, 100 ladrillos diarios. Él trabajaba cargando los bloquecitos y los ladrillos al piso número 10, donde se estaba haciendo una reparación. Él subía 10, más nadie podía subir 10. Porque como él no sentía los dedos de las manos, él subía esos ladrillos y él se destruía los dedos de las manos, pero como no lo sentía, él creía que eso era una proeza, no se daba cuenta de que se estaba haciendo daño. Tengo un paciente que pegaba el tobillo del muffler del motor y se lo quemaba y se hacía una úlcera ahí abajo, y él no sabía por qué se hacía la úlcera. Y yo le decía, el muffler del motor, y él decía, no, pero si no me duele, no puede ser que yo me haya quemado con el muffler porque no me está doliendo. Él se quemaba y como no le dolía, no hacía nada al respecto. Y tenía un paciente que se ganaba la vida en el Parque Enriquillo con un cigarrillo. Él le apostaba a los tigres que él se pegaba el cigarrillo de aquí y lo aguantaba más tiempo, y los tigres se quemaban y soltaban el cigarrillo, y él se pegaba el cigarrillo por 30 segundos. Por supuesto, me llegó con un hoyo ahí en ese sitio. Vivía de la lepra. Tenía lepra. Señor, increíble. ¿Qué? Doctor, ya Vivía eso... de eso. Vivía de eso. Ya son las barbaridades dominicanas. Ya esas lesiones, por ejemplo, esa es la lepra que le decían la fascia leonina, porque perdían la nariz, perdían el tercio externo de las cejas, sí. Incluso se le hacía un hoyo donde estaba el triángulo de la nariz, sí. Y se podía hacer un hoyo ahí, y se hacían perforaciones del tabique nasal también. Sí. Esa era las manifestaciones más severas de la lepra lepromatosa en la cara. Eso ya no lo vemos hoy. Yo tengo, el último caso que yo vi de fascia leonina en un paciente con lepra fue en un campo de Vallaguana hace como 15 años. Ya, gracias a Dios, no llegamos a esos extremos tan severos hoy en día. Se le llama fascia leonina porque recuerda la cara de un león, porque una cosa que nos diferencia a nosotros de los leones, de nuestra cara, es la nariz que tenemos, que sobresale tanto. En los pacientes con lepra, como se aplasta, se parece a la cara de un león. Yo también vi de criticado, el paciente con lepra pierde los pelos, y entonces el león es un animal que tiene una melena grandísima, pero no tiene pelo en la cara. Fascia leonina relativa. Sí. Mire, doctor, ¿y usted ha visto alguna vez esta persona con estas lesiones tan grandes, faciales, que se le haya reconstruido la nariz? Sí. Con colgajo y eso, ¿lo han hecho? Sí, se han intentado, se han hecho. El problema con los pacientes con lepra de reconstruirle lo que han perdido es que siguen teniendo pérdida de la sensibilidad, y entonces con pérdida de la sensibilidad es complicado volverlo a reconstruir, porque vuelven a tener problemas de eso.
pero se han hecho, por ejemplo, tendones dañados, se han trasplantado, se han movido de sitio. Tú sabes, ese tipo de cirugía que se hace, que abren y mueven el tendón de sitio, agarran el tendón de dos lugares, un tendón que servía para un solo dedo, lo ponen para dos dedos, y han mejorado la movilidad de los pacientes. Excelente. Eso es muy interesante, doctor. Con respecto al tratamiento, ¿en qué se basa el tratamiento? El de la tuberculosis sabemos que lo asume el Estado Dominicano toda la enfermedad. En el caso de la lepra se utilizan pastillas, inyecciones. ¿Cuál es el tratamiento para ese problema? Sí, hay un axioma, una regla importante para el tratamiento de la lepra, es usar 3 antibióticos, porque el microbio de la lepra, igual que la tuberculosis, tiene una gran capacidad para hacerse resistente. Una bacteria resistente a un antibiótico es que la bacteria aprende a que ese antibiótico no le haga daño. Entonces usamos 3 antibióticos porque si bien la bacteria pudiera ser resistente a uno, pudiera hacerlo a los 2, no va a ser a los 3. Es imposible que sea a los 3. Entonces usamos 3 antibióticos a dosis diferentes y con esquemas diferentes. El más tradicional usa rifampicina, 600 miligramos una vez al mes. Ese es capaz de matar el 90% de los microbios. El 10% que quedan son muchos y dan más trabajo. Entonces le damos Dapsona. Usamos Dapsona porque la Dapsona es una sulfa que además de que mata el microbio, es antiinflamatoria. Entonces me disminuye esa neuritis, esos daños que tiene el paciente con lepra, porque en el paciente con lepra el sistema inmune, tratando de matar el microbio, me daña nervios, me daña tendones, me daña muchos lugares de mi cuerpo. Entonces tratamos de poner en reposo la inflamación. Y usamos clofazimina, un medicamento, un antibiótico que no se usa nada más que para la lepra. Hoy en día ya no se usa para más nada, que además de eso es antiinflamatorio. Se usan a una dosis que no me produzcan daño. Tú sabes que todas las medicinas tienen efectos buenos y efectos malos. Pero usamos una dosis que haya menos chance de un efecto malo. Si el paciente no puede tomar uno de esos 3 medicamentos porque tiene una contraindicación, una alergia, algo, entonces lo sustituimos por otro antibiótico. Las floxacinas, las quinolonas son muy buenas. Levo, ciprofloxacina se han empleado con muy buen resultado, sustituyendo uno de los 3 que yo mencioné en el caso de que no se puedan usar. El truco es usarlos los 3. El tiempo de tratamiento estándar es 6 meses a 2 años. Muchos pacientes al año ya pueden, o sea, nosotros hacemos bacteriología y esa bacteriología vemos el microbio y lo vemos vivo, o sea, si se colorea está vivo, si no se colorea no está vivo, entonces hasta que el paciente tenga microbios todos muertos. Y si el paciente tiene mucha inflamación y con la Dapsona y la clofazimina no es suficiente, le podemos dar prednisona, pero de nuevo, la prednisona es un medicamento que tiene sus efectos buenos y sus efectos malos y tiene sus contraindicaciones. Hay pacientes en las que no les puedo dar. Si no puedo dar clofazimina, puedo usar talidomida, que también tiene sus problemas. Y podemos usar un antiinflamatorio, un AINE, como por ejemplo ibuprofeno o algo así. El truco es evaluar el paciente periódicamente y tratar todas las complicaciones que él pueda tener de su lepra. Y saber que el tratamiento es gratuito por todo el tiempo en que usted padezca la enfermedad. Doctor, hay enfermedades en dermatología que causan un impacto emocional impresionante en el paciente. Hay inclusive tratamientos que van orientados a evitar que la enfermedad de piel, que a veces no es ni la gran cosa, pero que impacta tanto al paciente que lo mete en una depresión, y nosotros preservamos el estado emocional del individuo, la salud mental, antes de la enfermedad como tal. En el caso de la lepra, estos pacientes tienen depresión, ansiedad. ¿Hay que aunarse de algún psicólogo al decirle usted tiene lepra? Sí, manejamos esa parte también psicológica en los pacientes. La lepra es tal vez una de las enfermedades que manejamos con más problemas de depresión. Primero por el estigma y la discriminación que puede cargar, que en nuestro país nunca ha sido muy grande y que se ha ido reduciendo. Yo tengo pacientes con lepra que yo hablo con su empleador y le digo, él no es contagioso, él está en tratamiento, él lo que necesita es cariño, y no me lo han botado del trabajo. O sea, he logrado eso con mucha frecuencia. Familiares también de los pacientes con lepra, que yo le digo, mira, ella ya está tomando tratamiento, necesita que tú la quieras mucho, no que la abandonen.
y he logrado controlar eso mucho. El problema más grande que tienen nuestros pacientes con lepra dominicano es adentro de ellos mismos, que se desprecian a sí mismos y se sienten mal, y para eso necesitan mucho soporte psicológico, que nosotros también se los damos, y a sus familiares incluso los atendemos con ese tipo de asuntos. O sea, tratamos de evaluar el paciente y de atender el problema psicológico que pueda estar creando la enfermedad. Las enfermedades de la piel todas tienen estigma muy severo, sobre todo dentro del paciente. Menciono lepra, como podría mencionar también psoriasis, podría mencionar vitiligo, porque el problema de la piel es que nuestra piel, el aspecto que nosotros tenemos, cuando tú conoces a una persona por primera vez, su cara, su cuerpo es su carta de presentación. Tú conoces a una persona y sin que te sepa su nombre ni a qué se dedica, en tu mente tú ya tienes una idea de que es una persona educada, bien vestida, y entonces esa es tu carta de presentación. Y si tú tienes una ñáñara y una deformidad, es un problema. Claro, el autoaceptación. La autoaceptación. A veces el mismo paciente es el mismo que se rechaza. El mismo que se rechaza. Doctor, como urólogo he leído, nunca he visto un caso de lepra geniturinaria, pero he leído que en enfermedades muy virulentas, muy invasivas, puede afectar hasta un 6%. Y entre las lesiones que he leído que pueden suceder es disfunción eréctil y eyaculación retardada por los efectos neurológicos sobre la sensibilidad del pene. Pero también leí de que el bacilo de Hansen le gusta mucho el área del testículo, el epidídimo, y puede causar hasta infertilidad, porque esa área genital del testículo es un reservorio, podría ser un reservorio. ¿Ha tenido usted alguna experiencia ya eso para finalizar? Muy pocas, pero sí las he tenido. El bacilo de la lepra es muy interesante, porque yo siempre he dicho que él y el de la tuberculosis, en la evolución, se repartieron los órganos. Lepra nunca afecta ni cerebro ni pulmones, y tuberculosis afecta pulmones y cerebro con más frecuencia. Uno de ellos tiene el receptor para entrar a esos lugares y el otro no lo tiene, lo perdió. Lepra puede, en los casos severos, afectar todo el cuerpo, menos cerebro y pulmón. Y entonces, testículo es un lugar que muy frecuentemente afectado, orquitis. Y entonces, claro, si te daña el testículo y te daña suprarrenal, el paciente tiene un problema de no producción de testosterona y las demás hormonas. Cortisol. Y eso va a producir crecimiento en el hombre, crecimiento de los senos que no tenemos los hombres. Ginecomastia. Y va a producir también esterilidad. Y entonces, claro, con la esterilidad, pérdida de la sensibilidad, tú vas a tener problemas muy serios, puede producir... Yo he tenido un par de casos, casos severos de orquitis, y se los mandamos al urólogo. Sí. Pero hemos tenido pocos casos realmente. Bueno, doctor, eso es súper interesante, doctora, súper interesante. Ya está prácticamente terminándose la entrevista. Doctor, ¿algo que decirle a los televidentes sobre el mes de septiembre y sobre la lepra en general? Sí, empezamos en los años 60 haciendo campaña que una mancha en tu piel puede ser lepra, ve al Instituto Dermatológico. Ampliamos en los años 90 y 80 cuando el VIH, dijimos una mancha en tu piel, lesiones en tu piel pueden ser lepra, pueden ser VIH, ve al médico. Hoy en día incluimos cáncer, pero yo incluyo todo, o sea, no pases por desapercibido lesiones en tu piel, aunque no te piquen o no te duelen, manchas, pelotas, duelan o no duelan, ve al dermatólogo. Y en el Instituto Dermatológico estamos abiertos 5 días a la semana, de 8 a 4, para cualquier cosa, porque cualquier cosa en tu piel puede ser importante, y mientras más temprano se diagnostique y se atienda, mejor. Bueno, hemos llegado al final, doctor. Agradecerle su presencia, muy interesante, y que nos haya ilustrado tanto con la lepra. Así que esperamos tenerlo una vez más, ¿verdad que sí, doctora? Con otro tema interesante que sea de noticia aquí en República Dominicana. Así que muchas gracias, y a ustedes también, queridos amigos televidentes, por estar con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, aquí en Cinevisión, Canal 19, todos los domingos de 2 a 3. Muchas gracias.